En este video vamos a hablar de la derivada direccional, en el cual incluye lo que es el vector gradiente, por lo que si todavía no tienen claro qué es el vector gradiente, cómo se calcula, primero necesitan ver ese video para que quede bien claro, ¿no? Si ya lo vieron, entonces o si ya saben cómo calcular el vector gradiente, podemos empezar con el tema de la derivada direccional, que es un producto punto, ¿no? La derivada direccional es un producto punto. Si nos fijamos en la definición, la derivada direccional, así se representa, en dirección del vector u, es igual a la magnitud del vector gradiente por la magnitud del vector u por el coseno del ángulo. Pero muy importante es decir que u es un vector unitario, ¿sí? De tal forma que yo puedo reducir esta definición y decir que duf es igual a la magnitud del vector gradiente por el coseno del ángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la magnitud de un vector unitario ya sabemos que es 1. ¿Okay? Obviamente aquí el vector gradiente debe estar evaluado en un punto, ¿sí? Entonces, como es un producto punto, guarda todas las propiedades del producto punto. Va a haber un momento en donde es máximo, va a haber un momento donde es mínimo, va a haber un momento donde es cero. ¿Qué significa la derivada direccional? ¿Cuál es la interpretación? Bueno, la interpretación de esta derivada direccional es que cuando yo doy un paso hacia el vector u, que me lo tienen que dar, o no, la función va a cambiar aproximadamente lo que vale la derivada direccional. ¿Sí? Es igual, es una razón de cambio, por eso se llama derivada, pero solamente que ahora es hacia cierta dirección en específico. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un poquito de... Al momento, si yo tengo si me dan dos vectores, el vector gradiente y un vector u, lo calculo de la misma forma, ¿no? Multiplico i por i, j por j, k por k y lo sumo, ¿no? De la misma forma, como la derivada direccional es un producto punto, la respuesta me debe dar un número, un escalar, ¿ok? Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es hablar de cuándo es máximo, cuándo es mínimo y cuándo es cero, que es un tema muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una función de dos variables, sea z igual a e a la x más 4y a la 1 medio, en un punto en específico 0,1. Tenemos que calcular cuándo la derivada direccional es máxima, cuándo es mínima y cuándo es cero, ¿no? Entonces, primero necesitamos encontrar el vector gradiente, ¿ok? Entonces, el gradiente de f, sabemos, como ahora solamente tenemos dos variables, sería f de xy más f de yj. ¿Ok? Ahora vamos a calcular f de x, que pues sería e a la x. Si yo lo evalúo en el punto inicial, sería e a la 0 y e a la 0 es 1. ¿Sí? Ahora f de y sería 2y a la menos 1 medio. ¿Sí? Como y es igual a 1, 1 a la menos 1 medio es 1 y aquí sería 2. ¿Sí? De tal forma que el vector gradiente evaluado en el punto sería i más 2j. ¿Sí? Entonces, para el inciso A me dice cuándo la derivada direccional es máxima. Bueno, nosotros sabemos que como la derivada direccional es un producto punto, guarda las mismas propiedades del producto punto, que si nosotros recordamos, o si no recuerdan, vayan a ver el video, el producto punto es máximo cuando el ángulo entre los dos vectores que yo tengo es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que la dirección, en este caso u, sea una dirección tal cual que sea paralela al vector gradiente? Pues debe apuntar al mismo lado, ¿sí? Entonces yo puedo decir que mi vector u va a ser igual a i más 2j, porque esto representa que como son iguales apuntan en la misma dirección, pero como nosotros definimos, o en la definición de la derivada direccional me dicen que u debe ser un vector unitario, pues esto lo tengo que dividir entre la magnitud de u. ¿Cómo calculo la magnitud de u? Elevo al cuadrado los componentes y le saco raíz. En este caso, i es 1 más 4, porque 2 al cuadrado es 4, es 5 y le saco raíz. Entonces, me quedaría de esta forma, ¿no? En esta dirección es hacia donde la derivada direccional es máxima, ¿ok? Ahora el inciso B me dice cuándo es mínima. Bueno, nosotros sabemos que un producto punto es mínimo cuando son paralelos y apuntan en sentido contrario, cuando el ángulo es 180. ¿Cómo encontramos los valores que son paralelos y apuntan en sentido contrario? Cuando yo multiplicaba por un escalar que fuera menor a 1, ¿sí? Perdón, menor a 0, que sea negativo. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar el vector gradiente por menos 1 para que me dé menos i menos 2j. Como vemos son vectores paralelos pero apuntan en sentido contrario, ¿ok? Pero como sigue siendo un vector unitario, aquí necesito también dividirlo entre la raíz de 5, ¿sí? Entonces en esta dirección el crecimiento es máximo porque apuntan en el mismo lado. En este sentido el crecimiento es
mínimo, porque apuntan en sentido contrario. Y para que esto sea cero, recordemos que dos vectores, al momento de hacer el producto punto de dos vectores, me da igual a cero si esos vectores son ortogonales o perpendiculares. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es encontrar un vector perpendicular a U. La forma más rápida de encontrar un vector perpendicular a U es cambiar los coeficientes de la y la j. Por ejemplo, si aquí vale 1 la y 2 la j, en mi vector perpendicular va a valer 2i y va a valer 1j. ¿Ok? Cambio los coeficientes y aquí, como tienen signos iguales, aquí deben de tener signos contrarios. Si aquí tuvieran signos contrarios, aquí deberían tener signos iguales. Entonces, la primera opción de un vector perpendicular a este sería que el negativo estuviera con la j. Y aquí lo divido entre la raíz de 5. Sigo dividiéndolo entre la raíz de 5. ¿Por qué? Porque todo vector u en la derivada direccional debe ser un vector unitario. Entonces, esta es la opción 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también existe la opción 2 de un vector perpendicular a este, que sería que ahora si yo tengo que la j es la negativa, pues ahora la negativa sería la y la j sería la positiva, y esto lo divido entre la raíz de 5. ¿Ok? Entonces es la forma en cómo encontrar el crecimiento, donde es máxima la derivada direccional, donde es mínima la derivada direccional y donde es cero. ¿Ok? Si nosotros queremos encontrar el valor de la derivada direccional, porque esta es la dirección, pero el valor de la derivada direccional, cuando es mínimo, si nos fijamos aquí, que es la definición que yo reduje al momento de saber que la magnitud de un vector unitario es 1, pues me queda que la derivada direccional es igual a la magnitud del vector gradiente por el coseno del ángulo. Pero cuando la derivada direccional es máxima, yo sé que el coseno del ángulo vale 1. ¿Sí? Entonces la derivada direccional va a ser únicamente igual a la magnitud del vector gradiente. ¿Cuánto vale la magnitud del vector gradiente? Pues la raíz de 5. ¿Sí? Cuando es mínimo, es el mismo procedimiento, nada más que ahora el coseno del ángulo va a valer menos 1. ¿Sí? Entonces la derivada direccional mínima va a ser igual a menos la magnitud del vector gradiente, que en este caso sería menos la raíz de 5. ¿Okay? ¿Cuál es la interpretación de estos numeritos? Bueno, para esto me dice que en cuanto yo doy un paso hasta la dirección de u, o sea, hacia esta dirección, la función va a cambiar aproximadamente 5 unidades positivas. ¿Sí? En este caso, cuando yo doy un paso hacia la dirección de u, hacia esta dirección, la función va a reducirse sin raíz de 5 unidades aproximadamente. Y cuando es 0, pues quiere decir que si yo me muevo en esta dirección, la función jamás va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque su derivada direccional va a ser igual a 0.